¿Estás listo para transformar la consola en tu herramienta secreta de hacking? Imagina poder explorar, automatizar y comprometer sistemas con tan solo unos pocos comandos y sin salir de tu terminal. Seguro has oído de Linux. Ya sé que te quieres convertir en un hacker o programador o simplemente tienes curiosidad acerca de cómo funcionan los sistemas a tu alrededor. Linux es algo de lo que más probablemente hayas oído. Este OS o sistema operativo es una de las bases de la computación moderna. La gran mayoría de las páginas web de los sistemas que utilizan compañías e instituciones gubernamentales utilizan en algún modo u otro este sistema operativo. Pero te preguntarás, ¿qué es un sistema operativo? Los sistemas operativos hacen que las diferentes partes de hardware de un dispositivo, como la cámara, el CPU, la memoria, funcionen entre sí y hagan que se procese información o datos. Todas las computadoras lo que hacen son procesar datos, unos y ceros, cuando pasa electricidad por un circuito o cuando no pasa electricidad por un circuito. Al igual que Windows o macOS, Linux es un sistema operativo diseñado para resolver las necesidades de los usuarios, clientes que compran el software y que lo utilizan con un cierto tipo de propósito. Windows, por ejemplo, es un sistema operativo que es utilizado por un gran número de personas a lo largo del mundo. Es un sistema comercial debido a que se vende. Linux, por diferencia, es un sistema operativo que es totalmente gratuito. La mejor forma de representar a Linux es compararlo con los otros sistemas operativos que existen. Por ejemplo, si tú tienes un sistema operativo como Windows o Mac OS, tú realmente operas la mayor parte de todos los programas que tú utilizas una interfaz gráfica o lo que se le llamaría una Graphical User Interface. Interfaz gráfica de usuario. Ahora, si tú estudias el sistema operativo Linux, realmente Linux no es un sistema operativo. Pero ven acá, tú no acabas de decirme que el sistema Linux es un sistema operativo. Sí, la realidad es que muchas personas mencionan a Linux como un sistema operativo, pero la realidad es que Linux es un kernel. El kernel es lo que transforma los unos y los ceros en imágenes de computadora, en teclas que aparecen en la pantalla, transforman unos y ceros, lo transforman a sonido. Entonces el kernel es el intermediario entre el usuario y entre los elementos más básicos de la computadora. Aprender de Linux es una pieza fundamental para todo tipo de personas trabajando en tecnología, principalmente para los hackers. ¿Por qué? Porque los hackers utilizan en gran medida diferentes distribuciones de lo que es el sistema operativo Linux. Una distribución es como una versión, es lo mismo que tener Windows 10 o Windows 1997. Existen cientos de distribuciones diferentes de Linux, pero hay algunas que están enfocadas para el área de hacking. Entre ellas se encuentran Parrot OS y Kali Linux. En el video de hoy veremos cómo utilizar Kali Linux. No haré el proceso de instalación para instalar Linux en tu computadora, pero nosotros utilizaremos lo que se llama una máquina virtual. Esta máquina virtual lo que hace es emular un sistema operativo dentro de otro. Para aquellos que no quieran instalar una versión de máquina virtual en sus computadoras, existe esta página muy buena que se llama DistroC.com. DistroC tiene un gran número de sistemas operativos basados en Linux. Son todas las distribuciones posibles en base a Linux. Entonces podemos buscar una distribución famosa como por ejemplo Ubuntu. Buscamos el sistema operativo Ubuntu, lo lanzamos, nos sale un anuncio y tenemos acceso aquí a las diferentes versiones. Vamos a utilizar la versión 25. No hay que loguearse en la página. Le damos a iniciar y se inicia la versión de Ubuntu como tal, desde el mismo browser que puede ser Chrome, Safari o Firefox, dependiendo de lo que tengamos en nuestra computadora. Le damos a Continue y ahí tenemos ya acceso al sistema operativo. El sistema operativo se va a iniciar
y simplemente tenemos que pasar por los settings básicos de configurar el sistema operativo. Le damos a Enter y entramos en el sistema operativo. Al igual que cuando lanzamos Windows por primera vez en nuestras computadoras, tenemos que configurar ciertas cosas. Pero entonces nosotros lo vamos a dejar, yo lo voy a dejar en inglés. Le doy a accesibilidad avanzar, que no se conecte a internet, instalar Ubuntu. Simplemente también pudiéramos darle a la X y salir del proceso de instalación. Entonces le damos a los tres botones, al botón de arriba a la izquierda. Nos sale el Type to Search, que es para buscar, y escribimos terminal. Le damos a la terminal y se abre una terminal. Yo haré lo mismo ahora, pero lo haré en la máquina virtual. Si tú ya tienes instalada la máquina virtual, yo utilizo el Oracle VM, que me permite instalar una distribución de cualquiera que yo tenga. Yo le doy aquí a abrir y me salen las distribuciones que yo tengo activas. Hay algunas que tal vez ustedes como público pudieran haber escuchado, como Ubuntu. Aquí yo lanzo la distribución de Kali Linux. Ya yo tengo configurado un usuario, pero si tú estás lanzando por primera vez esta distribución de Kali Linux o de Ubuntu en distro C, tal vez necesites configurar los usuarios. Entonces aquí ya en la máquina virtual yo voy a entrar un usuario que yo creé anteriormente llamado Goldfish. Entraré la contraseña y ya tengo acceso al ambiente de Kali Linux. Ahora, ¿por qué utilizar Kali Linux o Parrot OS? Básicamente estas distribuciones resumen y reúnen muchísimos de los procesos que utilizan hackers que atacan o defienden. La terminal, para los que no lo saben, y no creo que seas tú, es un programa que te permite ejecutar comandos en vez de en una interfaz gráfica, en una interfaz de texto. La mayoría de las computadoras en la antigüedad no tenían interfaz gráfica. A medida que se desarrollan las computadoras, surge la idea de que para hacer más fácil el uso de computadoras, se debía crear una interfaz para los usuarios. Si tú tienes más de 50 años, es probable que tal vez sepas y hayas visto computadoras funcionar de esta manera. Pero para la mayoría de las personas que viven hoy en día, nosotros estamos acostumbrados a una interfaz gráfica. La interfaz gráfica y la terminal son dos formas diferentes de hacer lo mismo. La interfaz gráfica nos permite acceder a archivos, folders y programas. Entonces, aquí, por ejemplo, en Kali Linux, yo le puedo dar a este botón, abrir el folder. Nosotros, por ejemplo, tenemos este folder de aquí, que aparece el folder Goldfish, porque ese es el folder del usuario que creé. Entonces, dentro de la interfaz gráfica podemos ver diferentes folders, archivos, programas que se ejecutan. Lo mismo pasa en la terminal. Si abrimos la terminal aquí en Kali Linux, podemos ver que se abre una pantalla negra. Yo sé que dentro de ti, si tú nunca habías visto una terminal, esto te da un cierto tipo de intimidación, donde tú dices, ¿qué es esto? La terminal es muy simple. Nosotros utilizamos comandos y los comandos nos dan un resultado. Ahora mismo yo me encuentro en este folder con este símbolo. En la terminal normalmente nosotros tenemos el nombre de usuario y a la vez tenemos el directorio donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí en la interfaz gráfica nosotros vemos que estamos en el folder llamado Goldfish. Y podemos entrar al folder Desktop y nos encontraremos con los archivos que hay dentro de Desktop, lo cual no hay ninguno. Vamos a descargas y también no vemos nada, porque no hay archivos. Yo no tengo archivos. Ahora, si yo creo un archivo aquí, le doy a clic derecho y le doy a crear documento, empty file, archivo vacío. Le voy a poner prueba.txt, un archivo de texto. El archivo se crea y cuando yo accedo al desktop, nosotros tenemos el archivo aquí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros borramos el archivo y lo queremos hacer en la terminal, como lo haría un hacker? Es fácil, simplemente tenemos que irnos al folder donde queremos crear el archivo. ¿Y cómo sabemos cuál es el folder? Primero necesitamos ver en qué folder estamos. Para hacer eso utilizamos este comando llamado pwd, que significa print working directory, o printéame el directorio
en el que estoy trabajando. Nos dice que estamos en el folder Home Goldfish, el cual es el folder que tenemos aquí, este folder. Entonces aprendimos nuestro primer comando, print working directory o pwd. Así sabemos dónde estamos y dónde nos encontramos. ¿Qué pasaría si yo quisiera saber cuáles son los archivos o folders que se encuentran en el directorio donde yo me encuentro? Simple. Hay un comando específicamente para eso llamado ls o list directories o files. Por ejemplo, si yo escribo ls y le doy a enter, me muestra los mismos archivos que me dicen la interfaz gráfica. ¿Qué pasaría si yo me quisiera ir? Yo, por ejemplo, en la interfaz gráfica, si yo me quiero ir al desktop, clic izquierdo 2 veces y me muestra el desktop. ¿Cómo yo hago eso en la terminal? Simple. Si quieres cambiar de directorio, simplemente pones cd, que significa change directory o cámbiame el directorio, y pones el directorio al que quieres cambiar, por ejemplo, desktop. Le damos a enter y la mayoría de las terminales te muestran el escritorio donde tú entraste. Por ejemplo, aquí te aparece desktop. Entonces ahí te dice que tú entraste en el directorio de desktop de tu computadora. Si mostramos los archivos, vamos a ver que no hay nada. Ahora, ¿qué representa esa tilde que nosotros vemos delante de desktop? Esa tilde representa el directorio de casa del usuario. La tilde te dice que tú estás en el directorio del usuario al cual tú estás logueado. Nosotros nos logueamos como Goldfish, por lo tanto estamos en el directorio home o casa de Goldfish. Yo sé que eso es mucho para digerir, pero a medida que tú vas practicando te vas dando cuenta de cómo funciona la terminal. Por ejemplo, si yo quiero saber la interfaz gráfica, en qué folder yo estoy, yo le doy a este botón y me muestra el directorio donde yo me encuentro, que es el directorio de home de Goldfish. ¿Qué tal? Ya sabemos que estamos en el directorio home, en el folder desktop del directorio home. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos crear un archivo? Bueno, es simple. Hay un comando que se llama touch o toca en español y le ponemos el nombre del archivo que queremos crear. Prueba txt, el mismo archivo. Txt es una extensión de archivo de texto. Le damos a enter, pero no me apareció nada. No me dijo que si se creó el archivo ni nada. Normalmente en Linux, cuando tú ejecutas un comando, el comando no te da un resultado. Hay comandos que te dan un resultado, como nosotros vimos en este comando ls. Nos muestra un resultado de los folders que tenemos, pero hay comandos como cd o touch que no nos dan un resultado, pero realmente se ejecutan. Por ejemplo, si queremos ver si el archivo se creó, simplemente tendríamos que otra vez utilizar ls, le damos a enter y ahí vemos que el archivo se creó, que está en el folder que nos encontramos. Ahora, normalmente también nosotros tenemos el nombre de usuario dentro de la terminal con el nombre de Goldfish. Pero ¿qué tal si no lo diría la terminal? Bueno, hay casos en que la terminal no te dice qué usuario tú tienes, y para eso tenemos el comando whoami, que nos dice quiénes somos nosotros. Si le damos a enter, vemos que somos Goldfish con el nombre de usuario que nosotros nos hemos logueado anteriormente. Entonces ahora, nosotros ya sabemos crear un archivo, sabemos movernos sobre directorios, sabemos mostrar lo que hay en un directorio, pero ¿cómo nosotros sabemos lo que hay dentro de un archivo? ¿Cómo nosotros copiamos un archivo? ¿Cómo movemos un archivo de un folder a otro? Bueno, la terminal también tiene comandos que nos permite mover archivos, copiar archivos o ver lo que hay dentro de un archivo. Si queremos ver lo que hay dentro de un archivo, normalmente utilizaríamos el comando cat. El comando cat, o en español sería gato, pero no es un gato. Cat viene de la palabra concatenate o concatenar. Entonces, la idea es que él concatena la información dentro de un archivo y la muestra. Yo lo voy a utilizar primero en la interfaz gráfica, donde cat, vamos a abrir prueba. Esto nos abre un editor de texto, que miren qué gráfico. Entonces yo voy a escribir hola mundo. Voy a escribir hola mundo y voy a guardar. Eso se guarda, yo cierro el archivo y si vuelvo a abrir el archivo, me va a abrir LibreOffice. Lo cual no debería de abrirme LibreOffice, me debería abrir el mismo editor de texto que lo abrí. Pero nada, él me va a abrir la prueba, me va a abrir LibreOffice y miren aquí que tiene Hola Mundo.
Entonces, ¿qué tal si tú lo quieres simplemente ver en la terminal? Bueno, sería como dije anteriormente, utilizamos el comando cat, que es concatenar, y utilizamos cat y tenemos que pasarle el archivo que queremos ver. Entonces, en este caso queremos ver prueba txt. Al verlo, nosotros vemos la palabra hola mundo al darle enter. Ahora, yo tengo este archivo, pero digamos que personalmente yo guardo mis archivos de texto, lo guardo en el folder de documentos. ¿Cómo yo puedo pasar el archivo desde el desktop hasta documentos? Bueno, para hacerlo nosotros tendríamos que utilizar el comando move o copy, dependiendo de si queremos mover o copiar. Si lo queremos mover, utilizamos el comando mb y señalamos el archivo que queremos. Entonces, una cosa importante es que tanto en el comando move como en el comando copy, primero se selecciona el origen del documento, es decir, el documento que queremos mover o copiar. ¿Cómo yo señalo el archivo que yo quiero? Tú puedes poner el archivo directamente, prueba. Si tú quieres señalar que es del folder donde nos encontramos, tú pones un punto y slash. El slash separa los directorios, lo mismo que en una interfaz gráfica. Y luego se selecciona el destino hacia donde se quiere enviar. En este caso, la carpeta documentos. Como vemos aquí en la interfaz gráfica, desktop y documentos están en el mismo folder. ¿Cómo nosotros llegamos a ese folder? Si nosotros estamos adentro de desktop, con un punto seleccionamos el directorio actual. Con 2 puntos seleccionamos el directorio de atrás. Y vamos a un directorio atrás a este, que es Home Goldfish. Home Goldfish tiene documento. Entonces, si le pongo 2 puntos y slash y escribo documentos, le puedo dar al tab para que me autocomplete, pero hay 2 opciones. Aquí te muestra que hay la carpeta documento y la carpeta downloads o descarga. Entonces, simple, nosotros seleccionamos documentos, slash, y escribimos el nombre del archivo que queremos que se guarde. Le damos a enter y nada sucede. Pero realmente, como vimos aquí, el archivo desapareció. Y si vamos en la interfaz gráfica, vemos el archivo hola txt. ¿Qué tal si queremos copiar el archivo de documento hasta desktop nuevamente? Bueno, si lo queremos copiar, utilizamos un comando que se llama cp o copy. Seleccionamos el archivo como el mismo que movimos. Arriba lo movimos de esta manera. Pero ahora tenemos, como lo vamos a mover al mismo folder de desktop, simplemente le damos un punto, slash, para decir que en el folder actual, y le ponemos nuestro nombre que tenía anteriormente, que es prueba txt. Cuando lo hacemos, vemos que aparece el archivo prueba txt, y si queremos ver qué hay en prueba txt, sigue habiendo hola mundo. Ahora, ¿qué tal si queremos ver lo que hay en hola txt en el folder de documento? Simple, vamos al folder de documento, nos descarga, vamos a documento, seleccionamos el archivo hola txt y ahí nos muestra que es el mismo archivo de prueba txt. Nosotros editamos prueba txt porque se abrió un editor de texto. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso de la terminal? Hay un programa, hay varios programas, pero el que yo personalmente utilizo es uno que se llama Nano. Si tú escribes Nano y escribes el documento que tú quieres editar, lo seleccionas, le das enter y se te abre una interfaz gráfica donde sale exactamente hola mundo. Ahora, digamos que yo quiero escribir más texto en el documento. Yo simplemente escribo en el texto hack the world, hackea el mundo. Para guardar es simple, tú simplemente le das control X y te dice que si quiere guardar el archivo. Yo le doy a que sí. Me dice si quiero cambiar el nombre, yo lo quiero mantener igual. Le doy a enter y me guarda el archivo. Ahora, ¿cómo yo sé que se guardó el archivo? Simple. Le doy cat y le doy prueba txt. Le doy a enter y me sale. Ahí confirmamos que se guardó el archivo. Eso es mucho contenido que tragar. Estos comandos que vimos hoy son tu iniciación en el hacking. Con ellos aprendiste a cómo lidiar con el sistema, cómo moverte de un folder a otro, cómo crear archivos y añadirle data y también manipularlo con el editor de texto Nano. Pero todos estos comandos son los comandos esenciales que un hacker utiliza en su día a día. Al fin, todos los hackers siguen todos los mismos métodos, pero
ellos todos utilizan la terminal en cierta manera para atacar los sistemas que hay ahí afuera. Si te interesa este contenido sobre ciberseguridad, hacking ético, cazarrecompensas de vulnerabilidades, un poquito sobre programación y el entendimiento de diferentes sistemas y diferentes redes, no olvides suscribirte a este canal. Dale like ahí abajo y sígueme para más contenido. Goldfish out.